donde vayamos a emplear una cantidad de energía suficiente administrada a la materia prima, a la pieza de trabajo, que transforme la materia de estado sólido a estado líquido, y de esta manera la materia se desprende de la pieza de trabajo y es como realizamos este maquinado o corte, por fundición o por incluso vaporización de la pieza de trabajo. ¿Sí? Hay varias formas de realizar este proceso de transformación de estado de la materia. Y esas diferencias en la manera de cómo vaporizar o cómo fundir la materia es lo que da los diferentes tipos de procesos. Vamos a ver algunos principios distintos, unos basados en luz, otros basados en electrones, de dos formas, ya sea como corriente eléctrica que se administra a la pieza a través de un electrodo, o como un chorro, por así decirlo, de electrones, o electrones que son disparados hacia la pieza de trabajo, impactan, y ese impacto genera una vibración en la pieza a tal grado que funde o vaporiza la pieza de trabajo. Entonces, todos estos procesos que están basados en energía térmica se caracterizan por tres cosas. La primera, dice, las temperaturas locales son muy altas, es decir, la temperatura justo en la zona donde se está maquinando va a ser tan alta que va a provocar que el material se funda o vaporice. ¿Sí? Vamos a administrar energía de tal manera que vamos a fundir o vaporizar la pieza, pero no a lo largo de toda la pieza de trabajo, sino justo en la zona donde necesitamos realizar el maquinado o el corte. Segundo, se caracterizan también por provocar daños físicos o metalúrgicos en la nueva pieza de trabajo, en la nueva superficie, justo en donde se está maquinando o donde se está cortando. ¿Qué significa daño físico o metalúrgico? Daño físico va a dejar una rugosidad en la pieza, no va a quedar completamente lisa. ¿Sí? No es como un cuchillo caliente en mantequilla, porque el material que vamos a utilizar tiene que presentar conductividad eléctrica para poder ser maquinado por este proceso, y generalmente son materiales metálicos. Entonces el material metálico no se manifiesta como mantequilla y nuestra herramienta no es un cuchillo caliente. Por lo tanto, no va a quedar una superficie lisa. Va a dejar cierta rugosidad. A mayor energía, mayor rugosidad. Y en cuanto al daño metalúrgico, se refiere a, recordarán ustedes que con el aumento de la temperatura podemos modificar una estructura en un material. Por eso tenemos los diagramas de fases. Y el diagrama de fases nos maneja dos ejes. El eje de la temperatura contra el eje de la composición química de un elemento de aleación. En el caso de un diagrama de fase hierro-carbono, el elemento de aleación es el carbono. Por lo tanto, tenemos el diagrama con el eje Y de la temperatura y en el eje X el porcentaje en peso de carbono. Entonces, si nosotros modificamos la temperatura, podemos modificar el tipo de ordenamiento que tiene la estructura interna de ese material. Por tanto, si modificamos la estructura interna, modificamos las propiedades. Si en nuestro corte alteramos esa estructura justo en la zona colindante a donde se realizó el maquinado o el corte, podemos tener propiedades distintas en esa superficie donde se realizó el corte. ¿Sí? Y por último, está muy relacionado con el daño físico mencionado anteriormente. El acabado de la superficie resultante va a ser tan deficiente que es muy probable que requiera de algún tratamiento posterior al maquinado. Es decir, algún otro tratamiento que pueda alisar o reducir la rugosidad de la pieza de trabajo. Esto no es para todos los procesos, debo de aclarar. En la gran mayoría, pero hay uno en particular en donde no aplica. Ahorita les voy a explicar cuál. Muy bien. Este es un grupo un poquito extenso de procesos que tienen en común que funden las piezas, pero con diferencias significativas en los medios, los métodos para poder fundir. Por eso vamos a hacer la diferenciación mucho más marcada que en los
grupos de procesos anteriores como el maquinado electroquímico, el maquinado químico y el maquinado por fluidos. El primero es procesos con descarga eléctrica, también conocido como electroerosión o por sus siglas en inglés EDM. ¿Sí? La E de electro, la D de descarga y la M de maquinado. También, además de procesos de descarga eléctrica o electroerosión, también se le conoce como maquinado por descarga eléctrica, maquinado por electrodescarga o erosión por chispa. Tal vez el último sea uno de los más útiles para poder recordar el proceso, puesto que nos dice exactamente cómo se ve esa descarga eléctrica. Se ve como una chispa, ¿sí? Muy bien. Y en este caso, esa chispa que impacta sobre la pieza de trabajo abandonando un electrodo es la chispa que va a fundir una pequeña porción de materia de la pieza de trabajo y esta se desprende de la misma, ¿sí? Es muy parecido el proceso al de maquinado electroquímico. También vamos a requerir una fuente de corriente directa, sí, también tenemos una. ¿Formamos un circuito? Sí, también formamos un circuito. ¿Tenemos dos electrodos? Sí. Uno sería nuestra herramienta y el otro es la pieza de trabajo, ¿sí? ¿Hay un fluido entre todo este circuito? Sí, pero las características son distintas. No es un electrolito, es decir, no es un fluido que conduzca la electricidad. Por el contrario, este fluido es un fluido dieléctrico, es decir, es un fluido que no conduce la electricidad, actúa como un aislante, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar el proceso? Bueno, este fluido dieléctrico, como actúa como un aislante eléctrico, vamos a necesitar de una fuerza mucho mayor para que podamos vencer esa resistencia y permita la conductividad eléctrica. Ese es el principio. Por lo tanto, nuestro diferencial de potencial o nuestro voltaje deberá de ser tan elevado que permita que se genere una descarga eléctrica, una chispa que abandone el extremo del electrodo, viaje a través del dieléctrico, impacte sobre la pieza de trabajo y funda una pequeña porción. Cuando ésta se funda, se separa de la pieza de trabajo y nos va dejando un pequeño hueco que va a dejar espacio para que otra chispa abandone el electrodo, impacte sobre la pieza de trabajo, remueva otra cantidad de materia y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué parámetros son los importantes en este proceso? Necesitamos o podemos nosotros alterar la frecuencia con la cual vamos a estar realizando esas chispas o descargas eléctricas. Usualmente en este proceso varía entre 200 y 500 kilohertz, es decir, entre 200 y 500,000 chispas por segundo, ¿sí? Recuerden que las unidades de hertz es 1 sobre segundo. Entonces, ese 1 serían chispas, ¿sí? Por decir algo, en la unidad que iría arriba de los segundos serían número de chispas, ¿sí? Muy bien. Entonces, podemos simplemente en un segundo lanzar 200 chispas o hasta 500,000 chispas o descargas, que son las que van a eliminar materia. El voltaje varía entre 50 y 380 volts. El valor de corriente varía entre 0.1 amperes hasta 500 amperes. 0.1, si 1 amper puede matar a una persona, 0.1 a lo mejor les mata una pierna. Bueno, no es broma, no, o sea, a lo mejor no mata a la persona, no le hace nada. Entonces varía entre 0.1 y 500 amperes. Y con estos parámetros podemos retirar por cada chispa, podemos remover un volumen entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 4 milímetros cúbicos, ¿sí? Una chispa puede remover entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 4 milímetros cúbicos. Vamos a hacer un simple ejercicio, a ver qué tal. Necesito que saquen sus calculadoras, que las tengan ahí a la mano. Les doy 5 segundos. Yo la tengo en la mano. Ok. Perfecto, muy bien. Vamos a ver en un segundo qué tanto podemos remover de material, ¿sí? Si utilizamos los parámetros más bajos,
en cuanto a frecuencia, tendríamos 200 descargas en un segundo. Y si esa descarga fuera con un valor de corriente bajo, supongamos que el valor más bajo de corriente nos permite remover 10 a la menos 6 milímetros cúbicos. ¿Sí? Cada chispa nos remueve 10 a la menos 6 milímetros cúbicos. Entonces multipliquemos 200, que sería la frecuencia más baja, 200 chispas o descargas por segundo, por lo que te remueve una sola descarga, que sería 10 a la menos 6. ¿Cuánto es 200 por 10 a la menos 6? O 1 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 4 milímetros serían milímetros cúbicos. 2 por 10 a la menos 4 sería el equivalente a 0.0002. ¿Sí? 0.0002 milímetros cúbicos o 2 diez milésimas, wow, de milímetro cúbico. O sea, bueno, no me voy a meter con el problema de los prefijos, así que sería 0.0002 milímetros cúbicos, ¿sí? No olvidemos esa cantidad. Ahora, supongamos que aumentamos la intensidad de corriente y aumentamos la frecuencia de las chispas hasta obtener 500,000 descargas en un segundo. Multipliquémoslo suponiendo que a 500 amperes llegáramos a un volumen de 10 a la menos 4 milímetros cúbicos removido por chispa. ¿Cuánto sería 500,000 por 1 por 10 a la menos 4? 50. 50 milímetros cúbicos. Muy bien, gracias. Entonces, utilizando poquita corriente, podríamos remover 0.0002 milímetros cúbicos con poquita frecuencia, con 200 descargas nada más por segundo. Y si aumentamos la frecuencia y la corriente, podemos aumentar el volumen de materia de la pieza de trabajo hasta 50 milímetros cúbicos. ¿Sí? Nomás para que nos demos una idea de qué tan poquito podemos remover. Obviamente, a menor valor de corriente, vamos a tener una superficie más lisa porque vamos a estar removiendo poquita materia. Muy bien, este proceso tiene como limitante que solo se puede aplicar como materia prima, como materia de trabajo, como pieza de trabajo, en materiales que presenten conductividad eléctrica. Material que no pueda conducir la electricidad, no va a poder funcionar este proceso en él. Ahora, como no es físicamente un golpe de la herramienta sobre la pieza de trabajo, no me importaría qué tan duro, qué tan resistente o qué tan tenaz es el material, porque no estamos actuando de forma mecánica, no es un impacto mecánico el que actúa sobre la pieza. Por tanto, lo que sí depende de la velocidad, bueno, lo que sí alteraría la velocidad de remoción de materia en este proceso sería el punto de fusión y el calor latente de fusión. ¿Alguien sabe qué significa punto de fusión y calor latente de fusión? Pues el punto de fusión es a qué temperatura derrite el material. Ok, muy bien. ¿Y el calor latente de fusión? Es como la energía que se ocupa para que cambie de sólido a líquido, de líquido a gas, ¿no? Algo así. De sólido a líquido, de líquido a gas no. Sí, de sólido a líquido, porque estamos hablando de calor latente de fusión. Entonces, fusión ya nos está hablando de una transformación en específico de la materia. Igual que la temperatura de fusión. La temperatura de fusión es el cambio, es la temperatura a la cual ocurre el cambio de estado de sólido a líquido. Estaba viendo el comentario que pusieron, por eso me trabé. Muy bien, entonces, ¿Martínez qué? Martínez Munguía. Martínez Munguía y Dueñas. Permítanme un segundito.
Listo. Muy bien, muchísimas gracias. Así es, como en este proceso lo que vamos a generar es una descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica va a generar un aumento en la temperatura de la pieza de trabajo. Por lo tanto, lo que a mí me interesa es saber a qué temperatura se va a volver líquido el material. Si yo necesito de mucha temperatura porque voy a maquinar un metal refractario como tungsteno, tantalio, niobio, colombio, pues voy a requerir saber cuál es la temperatura de fusión de ese material para saber qué tanta corriente eléctrica voy a aplicar y ahora sí poder saber si voy a tardarme mucho en mi proceso o voy a tardar poquito. ¿Sí? Por eso es importante conocer esto. Temperatura de fusión y calor latente de fusión no son sinónimos, por eso es que no tienen el mismo nombre, no tienen la misma definición. El calor es la cantidad de energía que yo necesito administrar al material para poder desarrollar esta transición de sólido a líquido, ¿sí? Es la cantidad de energía. Mientras que la temperatura de fusión, como es temperatura, es solo una manifestación de la energía. Entonces ahí radica la principal diferencia. Entonces, estas propiedades son las importantes a considerar, ¿sí? Al aumentar la cantidad de temperatura de fusión o calor latente de fusión, significa que yo tengo que aplicar más energía. Si yo aplico más energía, viéndolo al revés, si yo aplico más corriente eléctrica, pues, o puedo remover mucho más rápido la materia en un material X, o voy a poder maquinar otro tipo de materiales con puntos de fusión y calor latente de fusión más elevados. ¿Sí? Muy bien. Podemos calcularlo mediante esta formulita que se refiere al volumen de material removido por unidad de tiempo, así que podríamos llamarlo una velocidad de remoción. Se denota por las letras mayúsculas MRR y es igual a 4 por 10 a la 4, o sea, 40,000 por la intensidad de corriente por la temperatura de fusión a la menos 1.23. ¿Sí? Donde la intensidad de corriente está en amperes o amperios, la temperatura de fusión está en grados centígrados. Muy bien. Entonces, para poder desarrollar este proceso aplicamos mucha corriente, lo cual es peligroso. No vamos a utilizar este proceso de forma manual, sería bastante peligroso. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Vamos a requerir de algún sistema controlado por computadora, es decir, un sistema CNC, control numérico computarizado, para que así, uno, no nos arriesgamos nosotros y dos, vamos a tener mayor precisión en los procesos de corte y maquinado. ¿Alguien ha realizado alguna vez un proceso de soldadura con arco eléctrico? ¿Alguno de ustedes? Ese de los electrodos, profe. Es el de los electrodos, así es. En el ¿Sí? STEAM te dan la opción de llevar el taller. Gusen y yo lo llevamos. De acuerdo. Yo sí, profe, con electrodos se refiere. Sí. Ah, sí, yo sí he hecho varillas y escaleras con soldadura de electrodo. Perfecto, porque entonces ustedes van a entender este proceso un poco mejor que el resto de los compañeros, ¿sí? Porque ya vieron un proceso muy similar, no para corte, pero en lugar de separar una pieza en dos piezas, lo que ustedes ya hicieron fue el contrario, unir, pero el principio es exactamente el mismo, ¿sí? Salvo que no se hace en presencia de un fluido dieléctrico, se hace en aire. Entonces, ¿en qué consiste? Igual necesitamos una fuente de corriente directa en la máquina de soldar. Tenemos dos cables que en los extremos tienen electrodos. En realidad, uno es una simple pinza que se sujeta a la pieza de trabajo o a la mesa de trabajo. En talleres de soldadura, las mesas de trabajo son metálicas, ¿sí? Entonces, como ustedes colocan la pieza en la mesa metálica y la pieza que van a soldar es otro metal, entonces está la conductividad ya en esas dos partes. Por lo tanto, no es necesario, si la pieza de trabajo, la pieza que van a soldar es muy pequeña, no es necesario que ustedes coloquen la pinza en esa pieza de trabajo. Con que la coloquen en alguna parte de la mesa es suficiente. Y la otra pinza, el otro electrodo, en realidad se le conoce como portaelectrodos. Es otra pinza que tiene un espacio, una formita o un hueco cilíndrico
donde ustedes colocan el extremo de la varilla, llamada también electrodo, que embona a la perfección ese portaelectrodo con el electrodo. Entonces lo sujeta muy bien, ustedes sujetan el portaelectrodo y es con el que van a mover esa varilla. Para iniciar el proceso, por eso les pregunto esto, para iniciar el proceso, ¿cómo inician ustedes este proceso de soldadura? Ya está la máquina encendida y ya están el portaelectrodo con la varilla y ya tienen la pinza sujetada a la mesa de trabajo. ¿Cómo inician el proceso? Como que chocabas, ¿no? Con lo que querías soldar y tratabas de mantener la chispa. ¿Cómo se mantiene la chispa? Ya hice ese choque, que lo voy a llamar ahorita de otra forma. Ya lo realicé. Tienes que, bueno, lo que yo me acuerdo, profe, era que ¿Sí? no podías dejarla pegada a la varilla porque se prendía en fuego, pues entonces eran nomás unos toquecitos, ¿no? Y estarle pasando así puntaditas para que no... Pues es mantener cierta distancia porque si se te pega, ponte Ya trucha fue la porque se te va a varilla. quemar. Sí, y te agarra hasta pues no se quema la pinza, pero también ya te Pero digo. si no le pone electrodo, me ha pasado. Sí. Así es. Esa es una parte importantísima del proceso de soldadura que también es coincidencia en este otro proceso, la separación. Por eso se le conoce como arco eléctrico al proceso de soldadura mediante electrodo, etcétera, etcétera. ¿Qué es el arco eléctrico? No es más que el brinco de la corriente pura que abandona la punta, voy a ejemplificarlo con esta pluma, abandona la punta del electrodo, ¿sí? Y brinca hacia la pieza de trabajo. Esta ligera separación que hay entre los dos es lo que permite que se dé ese arco. Ese arco no solo se da en este proceso, hay veces que se da de forma inesperada, por accidente, en otras cosas. Por ejemplo, cuando van a realizar operaciones de mantenimiento en un edificio muy elevado, colocan una estructura metálica que le llaman andamio o andamiaje, ¿sí? Y en ese andamio es donde van trepando los trabajadores de la construcción para poder colocar los elementos que van a necesitar, ya sea cubetas, pintura, rodillo, lo que sea que vayan a trabajar, lo colocan en ese andamiaje y están trabajando a grandes alturas de forma externa en el edificio. En lugar de tener un helicóptero que lo esté colgando, como saldría muy caro, ponen un andamiaje. Bueno, ha ocurrido accidentes en donde los trabajadores mueven el andamio sin guantes y se acercan a las torres donde están los cables de electricidad y la corriente que viaja por esos cables brinca del cable hacia la estructura metálica y se forma un arco eléctrico. Entonces es corriente pura que abandona el cableado, brinca a la estructura es completamente metálica, se transmite a lo largo de toda la estructura y si las personas que están moviendo el andamio no traen guantes, la corriente va a fluir a través de ellos y se van a electrocutar. Ya ha ocurrido varias veces. Eso les pasó aquí en el mercado municipal, profe. Pusieron unos andamios y le pegaron un cable y lo estaban moviendo así, la estaban acomodando según ellos, pero así a pata entre 4 y a los 4 se los llevó. Los 4 se murieron. No les pasó nada porque creo que traían guantes o algo así, pero sí les dio como que un choque, algo así, porque nos dijeron que tenía el guante como un orificio en el que les entró muy poco, algo así, como que lo soltaron de volada, pero no a ninguno le pasó nada. Pero ahí sí hubo un contacto directo. Hay veces que ni siquiera necesitan el contacto directo para que se electrocuten. En la universidad pasa, profe, cuando le dan toque, nunca le han dado toque. Sí. Que la gente en vez de, por ejemplo, a mí en la secundaria, así nos decía, nos dábamos toques en electricidad y cuando pues el muchacho que estaba agarrando los cables se soltaba, era cuando más duro le pegaba, pues según yo es por eso, por el brinco de la electricidad, pues de la corriente que está comentando. Si hay muchas más personas, pues no siempre se siente igual, entre menos personas más el efecto, pero en estos casos
Digo, ese equipo que ustedes utilizaron para las descargas maneja valores de corriente muy, muy, muy pequeños. Pero la corriente que viaja a través del cableado que vemos en la calle, son valores mucho más altos que ahí sí pueden provocar que una persona le quiten la vida, pues. Les decía ahorita que en la Universidad de Sonora pasó eso cuando estaban remodelando el Dictus, el original Dictus, el viejito, que está enseguida de la Plaza Emiliana de Subeldía, donde está la plaza donde están los Dogos. Enseguidita hay un edificio más o menos alto, viejito, no es el edificio principal de rectoría, a un costado. Bueno, ese edificio es muy viejo, lo estaban remodelando, mueven el andamio, se acercan a los cables, la corriente brinca hacia ese andamiaje, los 4 trabajadores que movían la estructura no tenían guantes, y algo que hace la electricidad es que provoca la contracción de los músculos, el músculo viéndolo como un material. Entonces se contrae, y si ustedes están sujetando ligeramente el andamio así, lo que hace la electricidad es que contrae los músculos y ustedes aprietan con más fuerza el andamio. Entonces lo que ustedes quieren es soltarlo, pero la electricidad está obligando a sus músculos a que lo aprieten. Entonces es imposible soltarse. Cuando se electrocutan, pero con bajos valores de corriente como juego, habrán sentido que sus brazos a veces se deforman por la misma contracción que está obligando al músculo. Entonces fue algo, aparte que era muchísima más corriente, mató a los 4 trabajadores de la construcción. Fue algo muy sonado hace como, que será, unos entre 5 y 8 años aproximadamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con la electricidad porque no siempre se ve. En este proceso sí la vamos a ver, pero no siempre se ve la electricidad. A lo que quería llegar es que para que se dé ese arco eléctrico necesitamos una separación. En soldadura, como práctica de soldadura, es complicado mantener una misma separación, una separación constante. ¿Por qué? Porque el electrodo se está consumiendo. Es decir, el electrodo se va a ir haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Por lo tanto, para compensar y mantener una distancia de separación constante, ustedes van a tener que ir bajando lentamente el electrodo más hacia la pieza de trabajo. ¿Sí? Entonces, hacerlo esto de forma manual es muy complicado. En este caso, como nos auxiliamos del proceso o el control por computadora y servomecanismos, servomotores, etcétera, pues vamos a quitarnos ese pendiente de mantener esa distancia manualmente. ¿Sí? Lo hacemos de forma automática, se vuelve más preciso el proceso y no perdemos el arco eléctrico. ¿Qué pasaría si yo realizo el raspado? Que por cierto, es más fácil el raspado que hacerlo por toquecitos, el inicio del proceso de soldadura. Esa es una recomendación que me dio el profesor de soldadura del Cobach. Cuando lo hacemos por raspado y luego lo separamos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quisiera alejarlo cada vez más y más y más y más y más y mantenerlo a 30 centímetros de separación? A una distancia muy grande se pierde ese arco eléctrico, ¿sí? Por eso es que yo no puedo soldar de aquí a la pared que está a 2 metros. Es muy grande la separación, no hay arco eléctrico y simplemente es como abrir un circuito cualquiera. Deja de fluir la corriente y ya no pasa absolutamente nada. Por el contrario, si yo cometo el error de no separarlo a tiempo, se va a quedar pegado. Entonces ahí lo que vamos a hacer es, el portaelectrodo no deja de ser una pinza. Presionamos la pinza, abrimos la pinza del portaelectrodo y ya tenemos el electrodo pegado. Como ya no hay flujo de corriente porque abrimos el circuito, ahora sí podemos simplemente manualmente quitar el electrodo y listo, seguir trabajando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso tenemos que tener mucho cuidado en la misma separación entre la pieza de trabajo y el electrodo. Como les decía ahorita, debido a que no es un trabajo mecánico el de remoción de materia en este proceso, tanto la dureza, la resistencia, la tenacidad del material no importan, no afectan, no entran en juego para la rapidez de remoción.
sí la temperatura de fusión, sí el calor latente de fusión. Y esta rapidez de remoción varía con la frecuencia de las descargas, es decir, qué tantas chispas estemos administrando por segundo, y también varía en función de la intensidad de corriente y el voltaje que estemos aplicando. ¿Sí? Si lo queremos poner a manera de un gráfico y a manera de texto de un enunciado, la rapidez de remoción y la rugosidad van a aumentar con el incremento de la densidad de corriente, es decir, mayor corriente, mayor cantidad de materia removida. Es decir, el proceso se vuelve más rápido. Pero también mayor corriente implica mayor rugosidad. ¿Sí? Y en el segundo caso, la rapidez de remoción y la rugosidad también aumentan con la disminución de la frecuencia de las chispas. Es decir, a menor cantidad de chispas, mayor remoción de materia y mayor rugosidad. Aunque yo tengo una discrepancia ahí. Para que se diera eso y fuera realmente correcto, necesitamos que las características de esa chispa sí se vean alteradas. Es decir, yo disminuyo la cantidad de chispas, pero aumentando la cantidad de corriente en cada descarga, en cada chispa. Si yo tengo la misma característica de chispa y simplemente reduzco el número de chispas, no tiene sentido que remueva más materia. Ahora, el proceso gráficamente se vería de esta forma. ¿Sí? Este sería mi electrodo, este sería mi pieza de trabajo. En cuanto se realiza esta descarga, vean la separación que existe. Si estuvieran pegados no funcionaría, tiene que haber una separación. En cuanto se aplica ese alto voltaje, se vence la resistencia del dieléctrico y transformamos o permitimos que ya no actúe como dieléctrico, sino que actúe ahora como una especie de electrolito. Solamente va a permitir la descarga, la conductividad eléctrica por un instante, ¿sí? Cuando aumentemos este diferencial de potencial o voltaje. Recuerden que el voltaje es la fuerza con la cual se mueven los electrones o los portadores de carga a través de un medio conductor. Ese medio conductor es el dieléctrico, ¿sí? Entonces, cuando vencemos o cuando agregamos mucha fuerza para esos electrones, entonces podemos vencer este dieléctrico y permite la chispa. Cuando la chispa abandona el electrodo, impacta sobre la pieza de trabajo, como va a llevar una gran cantidad de energía, va a fundir en pequeñas porciones la pieza de trabajo. Como está en un líquido, se forman esferitas y se separan de la pieza de trabajo. Al haber contacto con un líquido, este dieléctrico funciona también como un medio de enfriamiento, así que ese metal fundido que se desprende se enfría y se solidifica rápidamente. Por lo tanto, necesitamos remover estas partículas microscópicas de aquí, como con un flujo de dieléctrico, como lo vimos también en el proceso anterior. Entonces, se vuelven partículas sólidas otra vez, con velocidad en ese dieléctrico, se quitan de ahí para que no estorben y pueda otra chispa remover otra cantidad de materia. Este proceso de desgaste en la pieza de trabajo también ocurre en el electrodo. Por eso necesitamos que las características de nuestro electrodo sean especiales. No vamos a utilizar cualquier tipo de electrodo. Recuerdan que en el proceso anterior, según la forma que tenga el electrodo, es la forma que va a pasarle a la pieza de trabajo. Lo mismo ocurre aquí. Vean la forma complicada que tiene este electrodo. Esta misma forma se la vamos a transmitir a la pieza de trabajo. Si yo quiero generar un orificio que tenga como imagen, si yo realizo un corte transversal al electrodo y veo una estrella, el orificio va a tener también esa misma forma. Si yo quiero un octágono de orificio, ¿sí? Entonces yo voy a poner una herramienta que tenga un área transversal octagonal. Y esa misma forma se transfiere a la pieza de trabajo. Recordarán en el maquinado químico que hay un sobretrabajo en la pieza, ¿sí? Y le llamábamos socavado. Bueno, bien.
Entonces, ese mismo socavado se presenta en el proceso anterior y también se presenta aquí. Déjenme les muestro una imagen, ¿sí? Esto no es socavado, esta es la separación que ustedes pueden modificar de la pieza de trabajo, la pieza de trabajo y el electrodo. Esto que ocurre aquí a los lados, esto sí es socavado, que es un trabajo extra que genera hacia los costados. A final de cuentas, la descarga eléctrica va a ocurrir a lo largo de todo el electrodo, ¿sí? Como el electrodo no tiene ningún tipo de recubrimiento en los costados, también va a haber chispas que estén saliendo de los costados hacia la pieza de trabajo. Entonces, por eso es que también trabaja excesivamente en estas partes. Si yo quiero generar un orificio circular, un barreno de diámetro 10 milímetros, mi herramienta tendrá que tener dimensiones de diámetro menores a 10 milímetros. ¿Por qué? Porque el socavado, ¿sí? Entonces yo puedo usar un diámetro de 8 milímetros más 1 milímetro de socavado en un lado más otro milímetro de socavado en el otro extremo y ya formaría mi círculo de 10 milímetros de diámetro. ¿Sí se entiende? Profe, ¿y no se puede recubrir los lados para evitar el socavado? ¿O por qué no se hace? Sí se podría hacer, sería un costo adicional y aparte se puede calcular simplemente. Es decir, empíricamente sale un poquito más, es más sencillo simplemente calcular con qué valor de corriente tendríamos qué cantidad de socavado. Es decir, si yo manejo 100 amperes de corriente, voy a tener 1.5 milímetros de socavación. Entonces, con eso puedo hacer yo mi cálculo sin necesidad de estar recubriendo el electrodo, porque va a existir un desgaste en la parte inferior, ¿sí? En esta parte va a existir un desgaste, lo que significaría que tendría que estar recortando el excedente del recubrimiento. Esto se va a ir acortando, pero en los costados no. Entonces yo voy a tener que estar rectificando la superficie de ese electrodo. Muy bien. Entonces aquí es otra imagen ampliada de lo que ocurre. Sale la chispa, desgasta un poco la herramienta, impacta sobre la pieza de trabajo. Esta es materia derretida en estado líquido, pero como está en presencia de un fluido dieléctrico a mucha menor temperatura, se solidifica y se separa de esa parte. Muy bien. Características del fluido dieléctrico. ¿Sí? Profe. Porque si queremos más rapidez de remoción y si hay más rugosidad, se necesita disminuir las chispas, la frecuencia de las chispas. Voy a adelantar un poco al gráfico para que vean cómo altera la intensidad de corriente y la frecuencia, tanto el acabado superficial como el socavado. ¿Sí? Bien, en el primer gráfico tenemos el acabado superficial y en el eje Y. Y en el eje X tenemos la corriente aplicada en el proceso. A mayor intensidad de corriente iríamos de izquierda a derecha. Y el acabado superficial se vuelve más rugoso hacia arriba, ¿sí? Por eso tenemos aquí liso, rugoso. Para una baja frecuencia de descargas, como lo que tenemos aquí, con una baja frecuencia ya tenemos una rugosidad media, ¿sí? Con una alta frecuencia de chispas, es decir, con muchas chispas por segundo, vamos a tener un acabado liso. Y hay una diferencia nada más entre estos dos por simplemente tener más chispas que menos chispas. Ahora, supongamos que manejamos baja frecuencia. Si yo incremento el valor de corriente, voy a incrementar la rugosidad. Ya tengo yo una rugosidad media con baja frecuencia. Si yo aumento la corriente de cada una de esas poquitas chispas que se generan por segundo, voy a aumentar más la rugosidad. En cambio, si yo tengo como límite apenas una rugosidad media entre baja rugosidad y media rugosidad,
Entonces lo que necesito hacer es manejar altos valores de frecuencia, es decir, muchas chispas por segundo, y puedo utilizar grandes valores de corriente, ¿sí?, para poder remover una gran cantidad de materia, pero no sacrificando tanto el acabado superficial. ¿Sí? Ok, ya entendí. Por eso este gráfico, para que ustedes puedan hacer un análisis de cómo debe de ser su proceso y cuáles son los parámetros que necesitan estar manejando de ese proceso. Sabemos también que si aumentamos la intensidad de corriente, vamos a aumentar también el socavado, es decir, vamos a aumentar el trabajo adicional hacia los costados de la herramienta. Esta separación de aquí puede ir aumentando si aumentamos la intensidad de corriente. Por eso aquí está en el gráfico de corriente, si aumentamos la corriente, aumenta el socavado, por eso se va hacia arriba. Pero la frecuencia no. Fíjense, si aumentamos la frecuencia, el aumento de frecuencia va de izquierda a derecha. Aquí está, frecuencia de izquierda a derecha. Con poquita frecuencia, es decir, con poquitas chispas por segundo, tenemos un gran socavado. Pero si aumentamos la frecuencia, es decir, si nos desplazamos hacia la derecha, vamos a ir disminuyendo el socavado. Por eso el gráfico va hacia abajo. Entonces, para disminuir el socavado, yo puedo lograr un punto medio con un valor de corriente más o menos alto y con un aumento en la frecuencia. Mucha corriente y un número grande de chispas por segundo, yo puedo tener un socavado medio. Así no se vuelve tan lento mi proceso. Entonces, con menos frecuencia hay mayor socavado. Con menos frecuencia hay un mayor socavado. Así es. Pero recuerden que no es la única cuestión que entra en juego ahí, sino también qué tanta intensidad de corriente hay en cada una de esas chispas, en cada una de esas poquitas chispas que están considerando. Y como una es inversamente proporcional y la otra es proporcional, por eso se da el punto medio. No, así es. Igual no es necesario encontrar este punto medio, a lo mejor pueden encontrar algo aquí. Poquita corriente y, no sé, a lo mejor altísima frecuencia. A final de cuentas, ustedes lo que van a hacer es, van a hacer pruebas con los materiales y van a ir anotando los resultados. Muy probablemente un proveedor de estos equipos les dé una tabla con información básica sobre algunos materiales. Eso ocurre con máquinas de soldar, por ejemplo, que les den información sobre cuáles son los parámetros normales para un aluminio, para una aleación de, no sé, un acero de medio carbono, de bajo carbono, de alto carbono, un acero ARBA, es decir, acero aleado de baja aleación. Les van a dar un listado y van a ponerles ahí algunos ejemplos de parámetros para que no estén en blanco con una máquina para soldar o una máquina para corte EDM. Es raro que no les brinden nada de información. Si no, hay tablas que pueden considerar ya sea de alguna empresa o de alguna norma, ¿sí?, que les dé información básica sobre los procesos. Bueno, este fluido dieléctrico tiene 3 características principales. Bueno, en realidad son 4, si no me recuerdo. La primera es que actúa como un aislante, ¿sí? Impide el flujo, la conductividad eléctrica hasta cierto punto. ¿Cuándo ocurre ese punto? Cuando aumente el voltaje o el diferencial de potencial, ¿sí? Cuando sea lo suficientemente alto, entonces vence al dieléctrico y permite la conductividad para generar una chispa en un instante. Segundo, es un medio de enfriamiento. El material se funde, se desprende de la pieza de trabajo, pero no lo vamos a mantener en estado líquido esa fracción de materia flotando.
el mismo dieléctrico lo va a enfriar y va a volver a solidificar esa parte, ¿sí? Así que es un medio de enfriamiento. Recuerden también que por este calentamiento se van a generar burbujas, porque así como se calienta el metal, también se calienta el dieléctrico y se vaporiza. Entonces se vuelve un vapor, un gas. Ese gas va a emerger a la superficie a manera de burbujas. Entonces el mismo líquido adicional extra va a estar enfriando ese otro líquido que se esté calentando, ¿sí? Así que también funciona como medio de enfriamiento para el dieléctrico y permite el desplazar esas burbujas para que no estorben en el proceso. Y 3 o 4, mejor dicho, actúa como un medio de limpieza. Remueve las burbujas, remueve el material desprendido para que pueda seguirse maquinando sin problemas. ¿Qué tipo de materiales podemos utilizar como dieléctrico? Aceites minerales, queroseno, agua destilada, agua deionizada y algún otro fluido que tenga baja viscosidad y alta claridad. Se refiere a que se pueda ver muy bien a través de él. Ahorita lo vamos a ejemplificar en los videos. Aditamentos, se pueden utilizar bombas para poder desplazar el dieléctrico, para poder darle un flujo que se mueva y que permita el desplazamiento de la materia desprendida. Y también sistema de filtrado para que ustedes puedan reutilizar el dieléctrico, ¿sí? Electrodos. Los materiales principales para los electrodos en el EDM son grafito, que no es un metal, recuerden, es más un cerámico el grafito, pero permite la conductividad eléctrica. Podemos utilizar latón, cobre y aleaciones de cobre-tungsteno. El cobre es un metal puro con elevada conductividad eléctrica, el segundo mejor de todos los metales. Primero plata, luego cobre. El latón es una aleación de cobre y el otro elemento que se le adiciona al cobre es más barato, por lo tanto el latón tiende a reducir un poco los costos del electrodo. Y el último es una aleación de cobre-tungsteno. El tungsteno es un metal refractario con un elevadísimo punto de fusión, el más alto de todos los metales refractarios, de todos los metales, 3.410 grados centígrados. Entonces, agregarle tungsteno permite aumentar la vida útil del electrodo, porque ahora va a tener un punto de fusión más alto, lo que permite que se reduzca el desgaste ocasionado por las chispas, por las descargas. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo vamos a darle forma a esta herramienta, a este electrodo, ya sea por moldeo, por fundición, por metalurgia de polvos o por un simple maquinado CNC a una pieza en bruto? Existen electrodos que pueden tener dimensiones tan pequeñas y que permiten hacer agujeros o ranuras tan estrechas como 0.1 milímetros de diámetro, ¿sí? Si tienen un lapicero ahí a la mano, saquen un poco de puntilla, van a ver que esa puntilla está entre 0.7 milímetros o 0.5 milímetros. El más popular es el de 0.5 milímetros. Pues el diámetro de este electrodo es 1/5 de esa puntilla. 1/5 parte. Vean el diámetro de esa puntilla. Ahora imagínense 1/5 de ese diámetro. Así de delgados pueden ser los electrodos en el EDM. Mucho, muy delgado. Muy bien, entonces recuerden que así como afecta la pieza de trabajo, afecta el electrodo, por lo tanto van a tener que estar midiendo dimensionalmente su electrodo para corroborar que tenga las dimensiones adecuadas y que no vaya a alterar su proceso de maquinado. Porque ustedes obviamente calcularon corriente para ver el socavado y con eso llegar a las dimensiones adecuadas. Si su herramienta va sufriendo un desgaste, va a ir alterando esa geometría del maquinado. Socavado. La definición del socavado para maquinado químico ya la vimos. Esta es otra definición muy parecida, pero ahora para el proceso de EDM. Socavado es la distancia por la que la cavidad maquinada rebasa el tamaño de la herramienta, es decir, es un sobretrabajo, hace un trabajo con básicamente la misma forma, pero más grande, en cada lado de la misma herramienta. Las descargas ocurren en la parte frontal, pero también ocurren en los costados de la herramienta, porque no estaría aislado, ¿sí?
Y el socavado es una función o se encuentra en función de la corriente y de la frecuencia. Si alteramos la corriente, alteramos el socavado. Si alteramos la frecuencia, alteramos el socavado. ¿Para qué nos sirve este proceso? Bueno, nos sirve para poder darle forma a piezas que han sido forjadas, extruidas, moldeadas para procesos de... ¿cómo llamar? Para otros procesos de maquinado, ¿sí? Para otros procesos de transformación de la materia, como es el troquelado, el estampado, incluso los moldes permanentes en fundición. Le podemos dar forma a esos moldes mediante este proceso. También se utiliza para la fabricación o para la creación, mejor dicho, de orificios profundos con diámetros muy pequeños. Ya vimos ahorita lo exagerado del diámetro, 0.1 milímetros. Para realizar cortes con un ranurado o un ancho de ese corte muy estrecho. Para crear orificios de enfriamiento en materiales que son altamente resistentes mecánicamente hablando y térmicamente hablando, como las superaleaciones. Y el principal uso de las superaleaciones está en turbinas, en los álabes de las turbinas. Turbinas para generar energía eléctrica o turbinas de aeronaves. Para generar formas complejas, intrincadas de casi cualquier parte, y para la producción de cavidades con un patrón escalonado, como esto que ven aquí. Escalonado porque van a haber diferentes etapas. ¿Sí? Como si fuera una escalerita. Consideraciones finales antes de ver los videos de EDM. Las figuras, las partes, las piezas que se vayan a maquinar, pues deben de, para ser considerado este proceso como el ideal, debe de ser una forma apropiada y que resulte lo suficientemente económico. ¿Sí? Porque si fuese muy costoso, pues a lo mejor nos conviene un proceso de maquinado convencional, un fresado, a lo mejor para orificios un taladrado. Pero si este proceso les resulta lo suficientemente económico, entonces apliquen este otro que resulta bastante interesante y eficiente. ¿Cuándo les recomendaría yo emplear este proceso? En aquellos materiales que tengan alta dureza, alta tenacidad y alta resistencia. Si son muy duros, muy tenaces y muy resistentes, va a ser muy complicado maquinarlos por un proceso convencional. Entonces pueden aplicar este proceso. ¿Sí? Sería un poquito más complicado el empleo de este proceso en materiales con elevado punto de fusión, porque significa que requerirán mayor corriente eléctrica y lo hace más costoso. Deben de evitarse ranuras profundas y aberturas estrechas, es decir, cortes muy estrechos, aunque lo pueda hacer, no sería tan recomendable. ¿Por qué? Porque a lo mejor requieren del flujo de ese dieléctrico para poder remover la materia, y ese flujo pudiera ser tan agresivo que rompa, imagínense, un electrodo de 0.1 milímetros de diámetro, súper delgadito. Entonces, si no queremos romper el electrodo, a lo mejor no sería recomendable este proceso. Los siguientes dos procesos son un poquito más recomendables. Para obtener una producción económica, el acabado superficial, pues no deberá de ser tan estricto. Porque para que resulte económico, yo aplicaría altos valores de corriente para producir muchas piezas, para maquinar muchas piezas. Pero si aplico grandes valores de corriente, significa que voy a tener rugosidades mayores. ¿Sí? Si mi pieza le afecta que tenga una gran rugosidad, entonces busco otro proceso. ¿Sí? Muy bien. Y si aún así, considerando esto, no alcanzo la velocidad de otros procesos convencionales, pues mejor no utilices este proceso. Vete por uno convencional. Pudieras estar innovando y verte muy wow con nuevos procesos, pero te sale más caro. Hay un vehículo, es de la marca Koenigsegg. Koenigsegg es
toma el nombre por el creador del auto. Creo que es John von Koenigsegg o algo así. Es un sueco. Este sueco tiene uno de los últimos modelos, se llama Koenigsegg One en letra, ONE, 2 puntos y el número 1. Ese auto compite con el Bugatti Veyron, por ejemplo. El Bugatti tiene 2 motores V8. 2 motores V8, imagínense la monstruosidad. El Bugatti Veyron es como el Hulk de los automóviles. Y el Koenigsegg One-to-One es como el Iron Man de los automóviles. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo más cerebro ese automóvil y compite con un motor, creo que es 10 cilindros, contra 2 motores V8. Es decir, un auto tiene 16 cilindros y el otro solamente tiene 10. Tiene 60% más el Bugatti de cilindros que el Koenigsegg. Bueno, ¿por qué se llama one-to-one? Se llama one-to-one porque en este auto se tiene una relación peso-potencia de 1 a 1. Recordarán en dibujo lo que son las escalas. La escala es una relación de dimensiones, ¿sí? Si yo no quiero hacer un dibujo a tamaño real de un edificio o de una casa, los planos de una casa, porque necesitaría una gran cantidad de papel, yo puedo utilizar una relación de 1 a 100, creo que es en ese orden, de 1 a 100, para que una unidad que yo maneje en papel, en el diseño, represente 100 unidades más grande, ¿sí? Entonces, en este caso también representa una relación, esos 2 puntos. La relación peso-potencia significa que, como es una relación 1 a 1, la misma cantidad de kilogramos que pesa el automóvil es la misma cantidad de caballos de fuerza que genera ese motor. Busquen por ahí, así de forma instantánea, la potencia del Koenigsegg One-to-One. Si quieren, pongan nada más así en internet. 1360. Wow. Entonces, si el auto pesa entre 1341 y 1360 kilogramos, es esa misma cantidad de caballos de fuerza que tiene el motor. Lo malo es que ponen a una persona de 80 kilogramos, no significa que agregarle 80 kilogramos de peso aumente 80 caballos de fuerza del motor. Entonces, es una monstruosidad, ¿sí? ¿Por qué menciono este ejemplo? ¿Sí? De hecho, acaban de anunciar, bueno, hace rato otro que va a ser como que el chilo de esos, y trae un motor de 3 cilindros que hace 600 caballos y trae 1600 caballos en total con baterías, y el carro creo que pesa como 1400 nada más. 3 cilindros, 600 caballos. Y pesa, la cabeza del motor solo pesa 70 kilos, algo así. ¿La cabeza del motor? ¿Se refiere al pistón? ¿La cabeza del pistón? El Yesco se llama, Koenigsegg Yesco, si quiere. Póngale ahí el nombre, porfa, en el chat para investigarlo, a ver qué tal. Profe, mientras les explico. ¿Sí? ahí decía del Koenigsegg. Dice Sí. que es un motor V8 biturbo. Peor tantito es V8. Ok, yo les decía que es 10 cilindros, son 8. Entonces el RX, no, el Audi R8 es el que tiene 10 cilindros entonces. Si no, es el LF del Lexus. Sí, Ese profe, sí dice estoy que seguro. el bloque del motor, todo el bloque pesa 70 kilos nada más. Son 3 cilindros de 2 litros. 2 litros, 3 cilindros. Si fuese el doble, un V6, serían 4 litros. Y de todas maneras, está grande. O sea, están grandes los cilindros.
porque estamos hablando de casi 700 centímetros cúbicos de cilindrada por cada uno de esos cilindros. Wow. No, lo voy a investigar más porque no lo conocía ese. Interesante. Bueno, a lo que iba. ¿Por qué les menciono el Koenigsegg, el one-to-one? Porque quien compra un Koenigsegg está gastando alrededor de, ¿qué será? Como 2 millones y cacho de euros en el auto. ¿Y qué es lo que puede presumir? ¿Que tiene un auto muy rápido? Pues sí, pero más presume que tiene los materiales de última generación en ese auto, cosa que no tiene el Bugatti Veyron y otros autos muy rápidos. Este tiene materiales de última generación, los rines son de fibra de carbono, utiliza superaleaciones en el sistema de escape. Entonces hay mucho más de lo necesario. Entonces, a veces cuando nosotros tenemos que diseñar un proceso para alterar un material y crear una pieza, un producto final, a veces utilizamos procesos que están sobrados, ¿sí? Entonces, es una parte importantísima al momento de generar una pieza, el no exagerar en lo que podemos disponer de equipos para alterar la geometría de una pieza, de una materia prima. Este proceso de maquinado químico, el EDM, hay una empresa, no me acuerdo cómo se llama, pero si ubican Leoni, la que está en el Boulevard Quiroga, ¿sí? Por esa misma calle entre Leoni y TI Aeroespacial, es una callecita que si se van todo derecho hacia el aeropuerto, rumbo a aquel lado, van a toparse con una planta que se dedica a fabricar, a ensamblar turbinas para aeronaves. No es popular para nada, es muy poco conocida esa empresa. Pues ellos manejan superaleaciones y esas superaleaciones van a maquinarlas a generar algún corte o algún orificio, lo que sea, mediante EDM. Es uno de los talleres que van a tener ahora en el CIM y lo va a impartir Orozco Davis, que fue el presidente del Congreso pasado. A lo mejor algunos lo reconocen, quienes estén en el comité. Orozco Davis ahí hizo sus residencias profesionales y va a explicar cómo funciona este proceso de EDM, por si alguien ya se inscribió en ese taller o si lo pueden tomar, sería interesante. Sería como un respaldo a lo que estamos viendo aquí muy por encimita. Sí, tanto choro nada más para decirles eso. Ahora, antes de ver la única variante que hay del EDM, que se le conoce como EDWC, o corte por descarga eléctrica con alambre, la E de electro, la D de descarga, la W de wire, de alambre, y la C de corte, cutting. ¿Sí? Porque este no es un proceso de maquinado, nada más realiza cortes, es lo único. Se habla de una especie de corte de desbaste o corte de acabado, porque incluso pudiéramos a una periferia, podríamos cortar los sobrantes que tienen rugosidad o reducir la rugosidad mediante un simple corte. Bueno, entonces antes de ver esta variante, les voy a mostrar los videos del EDM. Hay un par de videos que muestran un poquito del EDW.